Mis amados hermanos, muy buenas tardes. Es un privilegio poder compartir en esta tarde la palabra del Señor. Antes de comenzar, quiero que cierren por un momento sus ojos y dispongamos el corazón y hagamos una oración para que esta palabra sea llegando a lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Padre, en el nombre soberano de Cristo Jesús, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu misericordia. Tu palabra enseña que todos los días tus misericordias son nuevas. Padre, gracias por permitirnos por este medio compartir el conocimiento tuyo. Por permitirnos, Señor, estar en familias, haciendo esa iglesia primaria para prepararnos y poder salir a exponer de la mejor manera al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Toma control de esta enseñanza, Señor, que pueda llegar a hacer ese efecto que tú quieres en cada corazón, en cada mente. En el nombre soberano de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es, mis hermanos. Como siempre, vamos a comenzar esta enseñanza con una corta ilustración. Y esta ilustración, como todos me conocen, trata de dos ranas y le quisimos poner por nombre la rana optimista. Cuenta la historia que habían dos ranitas y estaban saltando en un lugar donde preparaban leche. Y dice que las dos ranas caen cada una cae en una vasija de leche donde estaba hirviendo, donde se estaba calentando. Y dice que una de ellas era optimista, pero la otra no. Aquella rana que no era optimista, dice que empezó a llorar y empezó a reclamar y a decir que ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí? Ahora me voy a hervir, ahora no voy a poder respirar porque la leche no me va a dejar respirar, me voy a morir. Y así como ella lo predijo, así pasó, se murió la rana. Pero dice que había una rana que era optimista. Y dice que esta rana optimista empezó a buscar una solución de su dificultad en ese momento. Y dice que ella empezó a batir las ancas y empezó a batir con tanta fuerza que dice que la leche se volvió mantequilla. Y así ella pudo salir de esa necesidad y poder respirar y salir de la olla. ¿Cuántos de nosotros a veces necesitamos tener esa palabra de fe, esa palabra optimista para poder salir de la dificultad? En esta tarde quiero decirles a ustedes que la enseñanza tiene por nombre Arregla tu casa. Y quiero que vayamos al texto principal, que va a ser Isaías capítulo 38, versículo 1. Dice así: en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos días Ezequías se enfermó y estuvo al borde de la muerte. El profeta Isaías, hijo de Amós, fue a ver a Ezequías y le dijo: el Señor dice, pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No vas a sanar. Versículo 2. Ezequías se dio vuelta con la cara hacia la pared y oró así al Señor. Vamos a dejar hasta ahí. Como primer punto, yo quiero que vayamos a ese momento bíblico donde uno de los reyes buenos que habla la palabra tiene la posibilidad de ser advertido por el que es el dueño de la vida y le dice y le manda a decir con su profeta: dile a Ezequías que arregle su casa porque va a morir. ¿Cuánto nosotros esperaríamos una oportunidad de estas? Pero es una oportunidad difícil, porque muchos de nosotros le tememos a la muerte. Y Ezequías recibe esa palabra del profeta, y yo creo que como a cualquiera le caería como un vaso o como un baldado de agua fría. Ezequías se queda mirando al profeta. Yo creo que le pasaron 1000 cosas por su cara, por su cabeza le pasaron 1000 cosas, y él comprende que eso era un aviso
de muerte. Y dice que él voltea su cara a la pared y empieza a rogarle al Señor. Estamos viviendo un tiempo difícil donde un enemigo invisible nos ha encerrado en casa. Un enemigo invisible nos tiene amedrentados. Y resulta que nosotros a veces necesitamos encontrar esa solución a nuestra dificultad, a nuestro momento que dice la palabra es malo. Ezequías comprende esto y toma la mejor decisión. ¿Cuál es la mejor decisión? Humillarse ante el dueño de la vida. Estamos viviendo ese tiempo difícil ahora. Algunos estamos ya muy aburridos, otros estamos trabajando, pero no es lo mismo. El enemigo invisible nos encerró. Necesitamos nosotros tomar fuerzas. Y yo, ¿por qué le puse como título Arregla tu casa? Porque es necesario que arreglemos nuestra casa hoy. No porque vayamos a morir. Lo que está pasando para los que creemos en Cristo no creo que sea un aviso de muerte. No creo que sea para morir lo que está sucediendo. Yo quería hablarles a ustedes que estamos viviendo ese tiempo de necesidad de predicar a Cristo en las calles. Estamos viviendo ese tiempo de salir a predicar a Cristo, hacer efectivo ese capítulo 28 de Mateo, donde dice que tenemos que salir a ser discípulos. Y en este momento estamos viendo movimientos importantes donde se manifiesta el poder de Dios en la calle. Adoración pública, evangelismo público. Pero me puse yo a pensar los primeros días cuando nos coge la cuarentena y yo le preguntaba al Señor, pero esto está muy extraño. Y viene a mi corazón algo que me impacta, y es que el Señor nos quería también tener en casa. El Señor tiene bajo control absolutamente todo. Y Él permitió que nos metieran a casa con un propósito. Y ese propósito es de volver a esos preceptos antiguos. De volver a encontrar esa fortaleza para que así podamos salir a hacer efectivo ese mandamiento del Señor, que es predicarlo a Él en todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8, nos habla de un tema bien especial. Vamos a leer aquí. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder, serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo, o hasta los confines de la tierra. El Espíritu del Señor ya reposó sobre nosotros. Y ya nosotros tenemos que aprender a ser testigos de Él. Pero ¿dónde empezaba? Este texto dice que ¿dónde tiene que empezar a ser testigos nosotros? Pues quiero decirles, mis amados hermanos, que es en casa. Tenemos que ser testigos en casa. Hoy tenemos la oportunidad de estar encerrados aquí. Pero estamos encerrados no para tristeza, no para subyugar nuestro carácter. Porque quiero decirles a ustedes que qué tan especial sea estar encerrado si está encerrado con los que más ama. Está encerrado con su familia. Hay que volver a ese tiempo. Tenemos que primero empezar a predicar en nuestra casa. Tenemos que fortalecer esa iglesia primitiva, la que hacían esos eventos en su casa. No quiero decirles con esto a ustedes que no es importante asistir a la congregación, porque la Biblia también nos dice, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre. Es necesario el congregarnos. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, dice que Él está allí.
Y la adoración, entre más hayamos, no es que sea mejor, sino que va a ser más bonita. Entonces, mis hermanos, yo creo que este tiempo que tenemos nosotros de encierro es con ese fin, con el fin de fortalecer nuestra casa, de fortalecer esa primera iglesia que tenemos nosotros como sacerdotes, que son nuestra esposa y nuestros hijos. Es necesario volver a esto. Yo quiero que recordemos como segundo que cuando uno vuelve a esos preceptos antiguos, las cosas se hacen más fáciles. Si ustedes recuerdan, Éxodo capítulo 12 nos habla de un tema muy difícil que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Y fue la última señal de Dios para Faraón, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y en esta plaga el Señor le da unas instrucciones específicas al pueblo de Israel. Y le dicen que tenían que matar un cordero, y era el mejor cordero, y lo tenían que compartir de tal forma. Pero había algo específico para esa noche, para ese momento. Y era que con la sangre de ese cordero, con la sangre de ese sacrificio que era dado para el Señor, dice la palabra que ellos tenían que pintar los dinteles de la puerta. ¿Y con qué fin pintaban los dinteles de la puerta? Para que el ángel de la muerte no entrara a ese lugar. Nosotros tenemos que volver a eso. Estamos encerrados, estamos viviendo como ellos tenían que estar en ese momento, ese día de la Pascua, allí encerrados. Pero como les decía, viviendo lo mejor, que es estar encerrados con la familia, con los que más amamos. A veces nosotros tenemos que darnos cuenta que si no estamos de la mejor manera, hay que aprovechar el tiempo para mejorar, para arreglarnos con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. Es un tiempo que si no lo usamos de la mejor manera, yo les aseguro que va a ser muy difícil sostener una buena relación en casa. En ese tiempo de la Pascua, Dios se manifiesta, viene el ángel de la muerte y dice que pasó sobre ese lugar, sobre Egipto, y murieron todos los primogénitos. La Biblia dice que no solo de hombres, sino también de bestias, de animales. Pero donde estaba pintado la sangre del cordero, dice que pasó el ángel de la muerte sin entrar. Es tiempo que volvamos a esos preceptos, como les decía hace un momento, que volvamos a ese tiempo donde fortalezcamos nuestra iglesia primaria, que es nuestra casa. Necesitamos entrar allí. Estar con los nuestros es lo más hermoso. Estar haciendo las cosas que antes no teníamos el deseo de hacer. Ahora lo hacemos porque no tenemos nada más que hacer. Hoy no les quiero hablar de arregle su casa como lo hizo Ezequías porque van a morir, no. Hoy quiero decirles que arreglemos nuestra casa como iglesia, como nuestros primeros creyentes. Fortalezcamos este momento nuestros hijos de una buena manera, que ellos puedan comprender que el Señor nos tiene llamados para hacer grandes cosas. Y mire que cuando nosotros comprendemos este momento, cuando nosotros comprendemos que este encierro que muchos han denominado así, lo podemos usar de una manera diferente, va a ser de gran éxito. Nosotros necesitamos que en estos días que nos quedan de cuarentena, volver a lo que ya se está viendo que está volviendo el pueblo. El pueblo está volviendo a orar, a buscar al Señor, muchos por temor, pero muchos porque se nos prestó el tiempo para hacerlo. Nosotros necesitamos que en estos días que nos quedan de cuarentena podamos comprender que el Señor
todo lo tiene bajo su control. Ezequías dice que voltea su cara hacia la pared y le dice al Señor: Padre, pero ¿acaso no soy digno de ver tu gloria? ¿Acaso no puedo ver algo más? Y la palabra enseña que el Señor tiene misericordia de la oración de este hombre y le regala 15 años más de vida. Ezequías recibe del Señor algo impresionante, le volvió a dar vida porque estaba muerto ya. Nosotros tenemos que entrar a nuestra casa, entrar a nuestro aposento, con nuestra familia, con nuestros hijos y fortalecernos aquí. Tenemos que fortalecernos en nuestra casa y tenemos que fortalecernos con un propósito, y ese propósito es salir a hacer eso que les decía hace un momento, hacer ese mandamiento del Señor, pero hacerlo de una manera mejor, de una manera diferente. Cuando nosotros hacemos una buena labor en nuestra casa, cuando llevamos el conocimiento del Señor a nuestra casa, a nuestro Jerusalén, a nuestro alrededor, dice que ya el Señor nos pide en Hechos capítulo 8, versículo 1, que salgamos. Y dice así en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: a partir de este día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Miren qué hermoso es. Capítulo 1, versículo 8 es donde el Señor nos dice: oiga, prepárense ahora, porque con el poder de Dios, con el poder del Espíritu, ustedes van a hacer grandes cosas. Pero el Señor nos da el orden, nos dice: tiene que ser primero en Jerusalén. Nos dice: tiene que ser primero en nuestro sitio cercano, en nuestra ciudad, en nuestra casa. Y luego tiene que ser en Judea, y luego en Samaria, y luego hasta los confines de la tierra. Cuando nosotros fortalecemos esa iglesia que tenemos en casa, cuando nosotros fortalecemos nuestra relación con el Señor, yo les aseguro que vamos a salir y nos vamos a comer el mundo. Vamos a salir a hacer lo que el apóstol Pedro hizo apenas bajó del aposento alto. Dice que él baja y en la plaza se gana 3,000. Y dice que vuelve y predica y se gana 5,000. Pero ese era el mismo apóstol Pedro que negó al Señor 3 veces. Sí, era el mismo. Pero se convenció del poder de Dios. Escuchen bien, nosotros no somos los que hacemos las cosas. Es el Señor, pero el Señor necesita un vehículo que somos nosotros. Versículo 8 de Hechos nos dice que hagamos que hagamos de la iglesia algo cercano, pero que nos vayamos ampliando. Y en el versículo 1 del capítulo 8, que son los números, los dígitos al contrario, ya el Señor nos pide que salgamos. Y si usted no quiere salir, va a tener que ser obligado a salir, como nos obligó a estar encerrados ahora, como nos obligó a estar aquí ahora. Hermanos, termino diciéndoles a ustedes que el Señor es dueño de la vida. Algunos tienen temor por lo que estamos viviendo. Algunos tienen miedo de qué van a comer, de qué van a hacer. Pero yo quiero decirles que el Señor todo lo tiene bajo su control. Es increíble que nosotros, los que me conocen, estemos pasando momentos difíciles, pero el Señor ha sido nuestra provisión. Nosotros tenemos que confiar en Él y Él hará. Hace algún tiempo yo compartía un tema
donde decía, y tomaba ese texto, le decía a la congregación: estar quietos y sabrás que yo soy Dios, dice el Señor. En estos momentos podemos hacer esto, estar quietos y vamos a saber que Él es nuestro Dios. Estar quietos y Él hará. Mis amados hermanos, empecemos con aprovechar el tiempo en casa para arreglarla, para arreglar nuestra comunión con el Señor, para que podamos tener esa comunión como la tenía David, que fue un hombre que cometió muchos errores, pero un día dijo: yo preferiría un día en tus atrios que estar 1000 fuera de ellos. Un hombre que danzó sin vergüenza ante el pueblo entero. El Señor nos pide hoy a nosotros que volvamos a esos preceptos, que lo tengamos a Él como nuestro único Señor. Tenemos que amarlo a Él más que aún que a nuestra esposa, que a nuestra familia. Tenemos que tenerlo a Él en primer lugar, y Él hará. Él nos podrá dar más de lo que esperamos. Mis amados hermanos, cierre sus ojos y órele al Señor. Y pídale a Él que si no han aprovechado este tiempo, para que Él vuelva a tener ese fuego, a poner ese fuego en usted. Pídale hoy que lo haga. Pídale hoy en oración que ese fuego, mejor dicho, lo inunde hoy. Porque Él quiere hacer grandes cosas. Y no es con nosotros nomás, es con todos. Solo Él necesita un corazón dispuesto. Mis hermanos, Dios les bendice.